Vamos a ver el punto operaciones con funciones, ¿vale? Entonces, dada una función f cuyo dominio lo vamos a llamar dominio, ¿vale? Se puede definir la función producto por un número real t, por la función f se designa t por f de la siguiente manera. T por f de x es igual a t por f de x. Vale, a ver, traducido al español, ¿qué quiere decir esto? Pues bien, nosotros consideremos una función, por ejemplo, esta que tengo aquí, f de x igual a x cuadrado más 3x más 7. Es una función polinómica, ¿vale? Su dominio es todo R. Pues bien, si yo esa función la multiplico por un número cualquiera, por ejemplo el 7, ¿vale? Me quedaría 7x cuadrado más 21x más 49, pues esa función, ¿vale? Su dominio seguiría siendo todo R, ¿vale? Bien, ¿qué pasa si tenemos dos funciones, f y g? Pues cada una tendrá su dominio. F tendrá su dominio, que será f, y g tendrá su dominio, que lo llamaremos dominio de f. Pues bien, daros cuenta, definimos en la intersección de los dominios, es decir, en los números que tengan en común ambos dominios, ¿vale? Se definen las siguientes operaciones. La función suma, ¿vale? Como una función nueva que se obtiene al sumar las dos funciones y cuyo dominio es la intersección de los dominios. El producto, ¿vale? Como una función nueva cuyo dominio es la intersección de los dominios. Y el cociente, que se define también como una función nueva que resulta de dividir las dos funciones y cuyo dominio es la intersección del dominio, ¿vale? Siempre que g sea distinto de 0. Vale, traduzcamos todo esto al español. ¿Cómo se hace? Bien, pues mirad, vamos a considerar una función f de x, ¿vale? Que es x más 1 partido de x menos 1. Y otra función g de x, que es 2 partido por x cuadrado menos 1, ¿vale? Vamos a calcular f más g, ¿vale? Y el dominio de esa función, las dos cosas. Bien, yo sé que la función f de x es una función racional y por lo tanto el dominio de f, ¿vale? Es todo R excepto el 1. ¿Por qué el 1? Porque el 1 es donde se anula el denominador. G de x es una función racional también y su dominio sería, el dominio de G es todo R y en este caso hay que quitarle el más 1 y el menos 1. ¿Por qué? Pues porque son los puntos donde se anula el denominador. Basta con resolver esa ecuación de segundo grado incompleta y veréis que esas son las dos soluciones. Pues bien, la función f más g de x es la función que resulta de sumar esas dos, es decir, x más 1 partido de x menos 1 más 2 partido de x cuadrado menos 1, ¿vale? Para sumar tendré que hacer el mínimo común múltiplo, que en este caso es x cuadrado menos 1, que x cuadrado menos 1 es x más 1 por x menos 1. Y me queda x menos 1 por x más 1, x más 1 al cuadrado más 2 partido por x cuadrado menos 1. Esto es lo mismo que esto, ¿vale? X cuadrado menos 1, me queda el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo, más 2. Es decir, la función f más g de x es igual a x cuadrado más 2x más 3 partido por x cuadrado menos 1. Eso es lo que vale la función. Ahora, ¿cuál es el dominio de f más g? Pues el dominio de f más g de x, ¿vale? Es la intersección de estos dos conjuntos. Si yo hago la intersección de esos dos conjuntos, resulta que esta función está definida en todo R excepto en el 1. Y esta función está definida en todo R excepto en el 1 y en el menos 1. Por lo tanto, el dominio de esta función será todo R excepto el más 1 y el menos 1. ¿Qué pasa si nos dicen que calculemos el dominio de f por g? Pues lo que tendremos que hacer es multiplicar las dos funciones. X más 1 partido de x menos 1 por 2 partido de x cuadrado menos 1. Me quedaría 2x más 2 y aquí abajo pues x menos 1 por x cuadrado menos 1. ¿Vale? Esta sería la nueva función. Podéis echar la cuenta si queréis aquí abajo. ¿Vale? Y a
A ver, esto me quedaría x cubo menos x cuadrado más 1, es decir, 2x más 2, no. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacar el 2 factor común ahí de antes. Esto es un producto notable, ¿vale? Con lo cual lo puedo poner como x más 1 por x menos 1. Este se me iría con este y me quedaría 2 partido por x menos 1 al cuadrado, ¿vale? Pues bien, ¿cuál es el dominio de esta función? Pues según hemos visto antes, el producto de dos funciones, ¿vale? Es todo número x que pertenezca a la intersección de ambas. Entonces, el dominio de esta función, el dominio de f por g de x, sería todos los números reales que pertenezcan a la intersección. A la intersección hemos dicho que es lo que tienen en común ambos. Entonces, lo que tienen en común ambos es todo R excepto el 1 y el menos 1. Por lo tanto, ese sería su dominio. Bien, podemos continuar haciendo el ejercicio calculando f dividido de g, f a la menos 1, f a la menos 1 por g y 1 partido de g. ¿Vale? Eso lo vemos para el próximo vídeo.